Saludos República Dominicana, soy José Licia Balmázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes porque nos honran con su audiencia cada sábado en esta Sol 106.5 FM. Nos ven en YouTube también, en nuestro canal Paneo Semanal y nos siguen en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Yo saludo como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Así es. Eliseo, bueno, tenemos algunos problemitas de nuevo con el YouTube, con la transmisión, con el streaming. Vamos a ver si los técnicos nos dan una ayudadita, a ver si se estabiliza. A ver si antes de las 12, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque ya estamos cada vez construyendo, como tú decías, una comunidad que claro. nos sigue siempre leales. Leales y puntuales también. Así es. Aprovecho para saludar a Vladimir Agramonte, que no falla, ni Nino Arias y Kenia Suárez. No. Están ya inmediatamente ya conectados. Están conectados ahí. Inmediatamente se conectaron y ahí están saludando. Bueno, Luis, vamos bueno, fíjate, Eliseo, vamos a comenzar diferente. Siempre comenzamos desde lo más lejos hasta lo más cerca. Sí, no sé por qué. Sí, un paneo. Usamos los puntos cardinales dominicanos, sí. que no son norte, sur, este, oeste. Sí, en República Dominicana es diferente. Son diferentes, sí. Es para arriba, para abajo, de aquí para allá para acá. Sí, y el sur está al oeste. Sí. Y tú le dices, por ejemplo, ¿dónde queda Santiago? Tú le das como quien va para tal sitio. Como quien va. Como quien va. Ese es un punto cardinal. Sí, como quien va. Y es verdad, la gente para orientarse no utiliza los puntos cardinales. No. Ve al norte tantos metros. No, aquí no. Son diferentes, sí. Y todo es de aquí para allá, de allá para acá. Sí, allá. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver, vamos a hablar. Tú sabes que el Caribe se está militarizando. Hace un par de semanas que Donald Trump, después o inmediatamente después de haber aumentado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, un presidente en ejercicio, ¿verdad? Algo muy extraño. Hay una recompensa a quien capture y lleve. Ya tuvimos un presidente acusado de narcotráfico en ejercicio, que es Noriega. Sí, y eran otros tiempos, obviamente, pero se aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente de Venezuela. Por información que conduzca a la captura. O información que conduzca y que termine en la captura de Maduro. O sea, como un email. Yo podría decir, yo sé dónde está en Miraflores. Claro, en Caracas. Lo pueden buscar. Caracas, Venezuela, Palacio Miraflores. Pero no creo que me paguen. No. Bueno, inmediatamente. Te mando un email, porque es un email que hay. Tú mandas, porque es anónimo. ¿Sabes? Bueno, entonces, inmediatamente después de haber aumentado la recompensa, se movilizaron una maquinaria militar. Estamos hablando de aproximadamente 5 naves militares, 3 destructores, 2 buques de desembarco. Sí, anfibio. Un buque de asalto anfibio, un crucero, una nave de combate litoral, que son las naves que se acercan más a la costa para proveer estrategia militar, y un submarino nuclear. Un submarino de ataque rápido, pero que está impulsado por energía nuclear, un submarino nuclear. 4.500 marines y un contingente de guardacostas y destructores de guardacostas. Presumiblemente, o se anunció oficialmente que también van a resguardar el Caribe, el mar Caribe, de actividades
de narcotráfico. ¿Quién está cuidando el Pacífico? Que es por donde entra toda la droga de Sudamérica. Completamente. La mayoría de los embarques que llegan a Estados Unidos entran por el Pacífico. Claro. Yo no he visto despliegue de militares. Claro, no. Esto hace pensar que hay una especie de simbolismo, de mensaje que quiere enviar el gobierno norteamericano de que estamos aquí, ¿verdad? Conjuntamente con ese despliegue militar grandísimo que hay en el Caribe, hay ejercicios combinados con el gobierno de Guyana también. Entonces, hay aviones patrulla. Recuerda que hay un conflicto por el Esequibo, que es la región fronteriza, que están disputándose. Ahí es que vamos. Hay un acuerdo de cooperación firmado en el 2001 por los norteamericanos que se está invocando ahora para hacer ejercicios en Guyana y que ha manifestado varias veces ambos gobernantes que se va a cooperar en la defensa del territorio. Hay que decir que hay un territorio en disputa, ¿verdad? Un conflicto antiquísimo desde cuando las Guyanas eran propiedad de los británicos. Y hay un tema de un terreno que en algún momento se llevó a la Corte Internacional y que o a un mediador realmente. En Suiza, una negociación en Suiza. Y determinó que el territorio era de las Guyanas y luego, cuando se produce la independencia, queda un terreno que aparentemente no estaba bien definido. ¿Pero por qué? Cuando se reconoció la independencia de Guyana, se reconocieron unos límites y esa zona no quedó claro si estaba incluido en el nuevo estado que se reconocía o quedaba, o sea, ¿cuál era el estatus de la zona? El estatus quedó porque además hay que decir que hay muchos ciudadanos de origen venezolano en esa zona. Es cierto que hay una población eminentemente habla hispana venezolana. Eso es cuando tú trazas la frontera lejos del sitio, que no responde a las realidades. Una situación que se ha dado en mucho, incluyendo donde quiera que hay conflicto. De Ucrania. Donde quiera que hay conflicto. ¿Verdad? Hoy nosotros con Haití en el siglo XIX, fue por eso. Y hubo que mover las rayas. Exacto. Hubo que reajustarla para ponerla a una cuestión que respondiera a la realidad de los dos pueblos. Completamente. Entonces, en ese momento. Pero ¿por qué es importante ese territorio del Esequibo que pudiera decir, bueno, ¿qué me importa de quién es o de qué lado está? Porque ese territorio sigue viviendo y no hay ningún imperativo. Pero la tierra no se mueve. No se mueve, no ha pasado nada, no tiene por qué pasar nada. ¿Por qué hay una disputa ahora? Es que resulta que hay un terreno marítimo en donde se ha descubierto uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. El espacio de terreno marítimo que se estima que tiene aproximadamente 11.600 millones de barriles de petróleo extraíbles. No es que están ahí, no es que se está extrayendo, es que se está explorando y se estima que ese territorio marítimo que está justamente en donde le correspondía al Esequibo, es decir, que si el Esequibo es de Venezuela, ese terreno es de Venezuela, y si el Esequibo es de Guyana, ese terreno, ese espacio marino es de Guyanas. Entonces, por eso Esequibo se convierte en una parte estratégica, en una misión estratégica de ambos países. ¿Quiénes tienen la capacidad de explorar o están explorando? Tú estás hablando, para que la gente dimensione esto, hablando de un país que tiene esa reserva de petróleo que tú acabas de mencionar. Son 26.800 kilómetros cuadrados en donde se está dando el Estrabok. Pero de una población. El Estrabok, la zona del Estrabok, que es donde se está explorando.
Pero ahí hay 800 y pico de mil de habitantes nada más. Sí. ¿Entiendes? O sea, es que es irrelevante. Fuera irrelevante sin... No, pero que eso es el paraíso para cualquier potencia extranjera, porque es un país pobre además. Sí. Bueno, eran pobres, ahora el PIB ha crecido de una forma exponencial, pero realmente es el paraíso para cualquier explotación, porque tú tienes poca gente, una selva, o sea, obviamente Estados Unidos no va a permitir bajo ningún concepto que Venezuela le eche mano a eso. Correcto. A pesar de que, bueno, Guyana tiene acuerdos con Exxon y Chevron, que están asociadas, que ya están produciendo petróleo ahí, que ya tienen petróleo en Venezuela. Que explotan en Venezuela también. Explotan en Venezuela, pero están conduciendo las exploraciones que han determinado y que han encontrado ese yacimiento tan importante. Sí. Entonces, ya Guyana tiene un acuerdo también con esas compañías y un acuerdo muy beneficioso para esas compañías en donde el Estado se queda con el 25% de lo que exploten. Así que un acuerdo que ya hay funcionarios y políticos de Guyana que han hablado de la renegociación de el acuerdo con Venezuela es mejor porque se quedan con el 100%. Sí. ¿Entiendes? Como todas las operaciones de Exxon y Chevron. Claro. Sí, no, pero el de Venezuela es leonino, tú sabes, porque el de Venezuela se llevan el petróleo, entonces no pueden pagarle al gobierno. Porque el gobierno está embargado. Entonces, embargado y tiene el dinero se queda en Estados Unidos, pero sí pueden devolverle mercaderías y productos. Entonces, imagínate tú, yo me llevo el petróleo y te devuelvo lo que yo considere, lo que tú me pidas, pero a los precios que me dé la gana a mí. Es que es un negocio. O sea, es un negociazo. Un negociazo, pero también para Venezuela, porque como está embargada claro. y tiene sanciones, lo que le pueda entrar por la izquierda o por la vía legal es bienvenido. Ahora también hay otros temas. El costo de extracción en Venezuela es más alto porque ya los equipos están obsoletos, a pesar de que para Chevron puede entrar y dar mantenimiento. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el tipo de yacimiento, porque el petróleo hay, pero hay de muchos tipos. Por ejemplo, Venezuela tiene el 18% de todas las reservas de petróleo del mundo. Es el mayor... La mayor reserva documentada. Reserva documentada de petróleo del mundo, Venezuela. El problema es que el tipo de petróleo que tiene lo tiene que extraer de forma muy cara, ¿verdad? O relativamente cara. Sí, porque Estados Unidos ha desarrollado otras técnicas como el fracking, que abarata el costo. Lo que pasa es que medioambientalmente es mucho más agresivo. Claro. Entonces, el segundo país es Arabia Saudita, que tiene, Venezuela tiene 304 mil millones de barriles, la reserva de petróleo más grande, seguida por Arabia Saudita, que tiene 298 mil millones de barriles de petróleo en reserva. Sí, porque la producción es otra cosa. Reserva documentada. Claro, porque si aparece otra reserva en otra parte entonces del mundo, ya cambia. Eso cambia el panorama. En términos de producción de petróleo, el país que más petróleo produce es Estados Unidos. Estados Unidos con 13 mil millones de barriles. Pero no le alcanza para su demanda interna, porque es el que más consume. Y el segundo, que había sido Arabia Saudita, igual que en términos de eso, pero el segundo es Rusia, con 10 mil millones. Que ahí tú, porque mira, el petróleo ruso, ¿a dónde está yendo ahora mismo? A China, y a India. Que son los principales mercados. Entonces, el movimiento con Venezuela tiene su conexión con lo que está pasando en el mercado petrolero. Porque al estar en asedio, supuestamente el gobierno venezolano, ¿quiénes le están dando apoyo a Venezuela? Irán y exacto, Rusia, pero que entonces a la vez son competidores en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha desarrollado un mercado secundario de petróleo. De swap. O sea, ¿por qué Trump le está entrando a la India?
Bueno, porque la mayoría del petróleo venezolano va a parar a refinerías indias, Sí, o una buena parte. sí. Porque lo que se hace es que se cambia refinado por crudo. O sea, yo entrego contratos en determinado a determinado suplidor y tú me entregas crudo y yo lo mando a mi refinería y lo proceso. ¿Entiendes? Hay todo un mercado secundario para eso. Que donde India es Un jugador es un jugador clave. clave, claro. Tiene de las refinerías más grandes del mundo, están ahí. Y creo que hay otro país asiático, creo que en Malasia, que están las otras refinerías, que son enormes también. Sí, que son refinerías que refinan petróleo que no es producido por el propio país. Así es, así es. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mercado petrolero. Fíjense que también sancionaron a India por comprarle petróleo a Rusia. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde, si India no puede comprarle petróleo a Rusia, ¿a quién se lo va a comprar? Ahí es que está el detalle y por eso, y vamos a hablar en el tercer bloque de eso, Sí, de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, exactamente. que es un bloque que nace parecido a la OTAN, como alternativa a la OTAN, muy parecido al Pacto de Varsovia, pero moderno, en donde hay una cumbre 31 y 1 de septiembre, y ahí están China, India, Irán acaba de entrar hace poco, hace un par de años, y están todos esos países afectados por las sanciones y los aranceles de Estados Unidos. Por eso es importante, pero vamos a hablar en el tercer bloque. Sí. El asunto es que se produce esa demostración de poder de los Estados Unidos en las costas. Ya en el pasado programa dijimos que eso no va a ser, a nuestro juicio, ¿verdad? No va a pasar de ahí. Porque obviamente hay informaciones que nosotros no tenemos, ¿verdad? Completamente. Puede ser. También puede ser que mañana lleguen y hagan un desembarco. Yo lo dudo mucho por el escenario que estamos viendo a lo interno de Venezuela. Que si bien es cierto que hay informes de militares de cierta graduación que están disgustados o opuestos en la clandestinidad, opuestos al régimen, también es cierto que es indudable que la mayoría de los militares están apoyando al presidente Maduro, por lo que vemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, porque hay informes que dicen que hay una disidencia interna en las filas, pero lo que más se ve es los que apoyan. Pero nosotros lo dijimos aquí el sábado pasado. Y Estados Unidos le está dando la oportunidad al gobierno de Maduro de cohesionarse en torno a un relato. Porque lo están fortaleciendo. Lo está fortaleciendo. Lo mismo que pasó en Cuba con Bahía de Cochinos, que fue un fracaso, y lo que hizo fue darle... Es que óyeme, eso llegó a un punto. Ya tú pusiste los militares, eso cruzar Rubicón. Sí. ¿Entiendes? Sí. Ya tú pusiste los militares ahí. Si tú no haces nada, ese régimen no lo tumba nadie de ahí. Correcto. ¿Entiendes? Le da el relato. Porque, exacto, te ganó. Le valida el relato de lo que está haciendo. Fíjense que todos los días sale una noticia de Maduro con un triunfalismo, con un escenario lleno de militares defendiendo a la patria. Es que te ganó. Si tú no logras tumbarlo ahora, te ganó. ¿Entiendes? O sea, ¿tú no te acuerdas lo que tú pusiste de Bahía de Cochino? Fidel campeón, venciste al tiburón. Así es. Así era que le decía. Y de ahí se fortaleció. Claro, le dio la narrativa. Entonces, si no hacen eso, lo que pasa es que es muy complicado. Un país como Venezuela, primero de ese tamaño, 916,000 kilómetros cuadrados. Eso no es cualquier tropa que lo invade. Y un jugador importante en el comercio mundial. Entonces a pesar de que esté aislado, claro, a pesar del régimen, pero es importante por el petróleo. Que además tú lo que tienes son 5,000 tropas ahí. Sí. En esos barcos. Que sí, que esos barcos pueden acabar con media. Sí, pero si usted no pone. Oye, está probado en la guerra, todavía en la guerra no se ha desarrollado. Pero mira. Lo hemos visto en la guerra. Pero mira, Ucrania.
El primer ejemplo, Ucrania. Al lado, ¿eh? O sea, eso es movilizarlo por tierra, que es mucho más fácil. Exacto. Sí, ¿y qué dice Putin? El territorio ruso es donde los soldados ponen un pie. Donde mis soldados ponen un pie es territorio ruso. Sí. Es el territorio donde usted tiene tropa ahí, no es donde usted tiene barcos bombardeando. No. Pues mira, ¿cuánto tiempo tienen bombardeando a Yemen? Sí. ¿Y qué pasaba ahí? Nada. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo tienen los israelíes entrándole a Gaza? Y van a tener que entrar a tomar el territorio, porque no hay forma de controlar eso. Siendo vecinos, que no es el caso. No solo siendo vecinos, Luis, teniéndolos rodeados por, Colombia, yo no sé, por décadas. Colombia, que ahora no es un territorio de la adhesión de los Estados Unidos. Exacto. Y Brasil, que tampoco. No, Brasil, pero es que Brasil es del tamaño de Europa. O sea, Brasil mide 8 millones y pico de kilómetros cuadrados. Es del tamaño del continente europeo. O sea, y eso es un solo país. Entonces tú estás hablando de eso. Además, dice, bueno, no, que no tienen armas, pero son mucha gente. Sí, sí. Tú tienes una estructura que tiene más de 20 años instalándose, desde el 1998, está el chavismo. Sí. O sea, tienen con un método, a pesar de las diabluras que uno ve a Maduro decir, eso está fríamente calculado. Pero claro. Ahí hay cerebro, como Diosdado Cabello, que es un genio de ese tipo de operaciones. Pues tienen 27 años armando. Que está ahí tiene 27 años armándose. Eso no es verdad que lo van a tumbar de la noche a la mañana. Sí. Y el problema ahí hay un libro de un politólogo norteamericano que se llama Overthrown, se llama. Apellido Kinsler, creo que es. Donde él dice que el problema no es el golpe de Estado, es lo que viene después. Tienes que prepararte. ¿Quién viene después? Tú sabes que por ejemplo, resuelven con Maduro, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene después en Venezuela? Bueno, mucha gente piensa, lógicamente, bueno, no, es Mundo González. Bueno, pero mira, el Mundo González, ¿quién lo proclamó? Presidente. O sea, en la Constitución de Venezuela, ¿qué es lo que dice? No es legítima. ¿Qué es lo que dice la Constitución de Venezuela? Porque esa es la que hay. Sí. Esa es la Constitución que hay. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo proclamó? No, que las actas, oye esto, las actas del proceso que certifican que él ganó están en una bóveda en el Banco Central de Panamá. Hoy la cadena de custodia de eso. ¿Qué dice la ley electoral venezolana? Digo, yo no estoy a favor de Maduro. No, para nada. Eso es una dictadura. Se robaron. Un retroceso al país. No, claro, ha destruido ese país. Ha creado una institucional que es una chaqueta a la medida. Ha acabado con todo. Se robó las elecciones. Y se la pasa haciendo payasadas. Ahora, la institucionalidad que hay ahí es, o sea, ¿cómo van a resolver eso a nivel institucional? Y en eso es que él está apoyado. Porque él sabe, y el régimen sabe, que no es posible una salida viable. Las actas están en el Banco Central de Panamá, en una bóveda. Oye eso. Sí, pero fíjate, Eliseo, nosotros tenemos un ejemplo. En el 2002 se hizo un golpe de Estado a Chávez. Claro, fue de cámara, los empresarios le dieron golpe de Estado. 47 horas duró. Claro. Solamente, tuvieron que restituirlo. No, pero yo quisiera, perfecto, comunidad internacional no reconoce a Maduro como presidente legítimo, eso está bien. Ahora, tampoco pueden reconocer a Mundo González. Entonces, ahí lo lógico es que armen unas elecciones. Ahora, es lo mismo que pasa en Haití. ¿Cómo tú vas a armar el Congreso? No hay Congreso, porque el Congreso es de los chavistas también. Lo ganaron todo. El Poder Judicial, ¿quién lo controla? Ellos mismos. Claro. Y el Poder Electoral también. O sea, en Venezuela hay 5 poderes en la Constitución. Todos los controlan ellos. O sea, que no es solamente... Legalmente constituidos. Sí, claro, no, que son los poderes constituidos legítimos. Sí. Porque eso es lo que dice la Constitución venezolana. Que yo no estoy de acuerdo. Es verdad, yo tampoco. Pero eso es lo que dice... La gente está muy acostumbrada a ver las películas. Claro. Los casos del pasado, por ejemplo, el caso de Noriega,
era muy especial, diferente, completamente. Porque Noriega no lo eligió nadie. No lo eligió. Ni lo proclamó nadie. Fue un golpe de Estado. De facto. De un golpe de Estado. Golpe de Estado de él mismo. Uh-huh. Y los norteamericanos tenían una base. Exacto. En el canal de Panamá, controlada toda una zona. ¿Verdad? Así es. Era fácil. Muy fácil. Eso era aterrizar. Además de que Panamá es un paísito, Panamá es una cosita. Sí. Al lado de Venezuela. Entonces, además de eso, tú tienes muchísima gente armada que están... en Venezuela se usa una doctrina, se aplicó una doctrina, que la doctrina Stasi. La doctrina Stasi. La Stasi era la policía alemana, de Alemania del Este. Decía que para controlar al 99.5 de la población bastaba con tener a un 0.5 cómodo y armado. Ese te ayudaba a controlar a los otros. Entonces hay un grupo de gente que está armada. Chávez primero armó una milicia popular y después reorganizó la Fuerza Armada y creó la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la que tiene de los 2.000 generales. Que es lo que estamos viendo en los videos que están saliendo cuando salen con proclamas sí, que no tienen equipo, que no es... Sí, es verdad, todo eso es verdad. Sí, muchísimos videos de ridículos haciendo golpes de karate. Es verdad, pero tienen... Suponte que una tercera parte. Pero es una organización de algo. Hay estructura. No hay la organización de la oposición para sustituir eso. Exactamente. Suponte que una tercera parte de los 150.000 miembros o 200.000 que haya sigan leales al régimen. Yo estoy hablando de ir a combatir con 50 o 60.000 combatientes en un territorio de 916.000 kilómetros cuadrados. Entonces tú tienes también, por otro lado, el plan Miranda, 100.000 fusiles AK-107 en manos de civiles. Tú tienes por otro lado los REMI, que son las redes de movilización inmediata. Esos son más de 10.000 también. Están los colectivos de la defensa de la revolución. Tú sabes que cuando se arma un lío así, el problema es controlar a toda esa gente armada que hay. Entonces, esos son armas que están en manos de civiles. Estamos hablando de probablemente 200.000 civiles armados, con armas de todo tipo, que se le han ido dando en el proceso del tiempo, porque, repito, esto tiene 27 años formándose. Y no es verdad que con una oposición fragmentada también, porque otra cosa que se ha vendido, que la oposición está unida en Venezuela. Hay parte de la oposición que reconoce al gobierno porque participó en las elecciones y ganó escaños. Y están ahí. Y todo el mundo dice, no, que son unos vendidos, que le dieron dinero. Bueno, puede ser, pero están ahí. Y con esa gente también tú tienes que entenderte de alguna forma. O sea, que eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Las salidas que hay ahí. Y vuelvo y digo, propiciar un caos ahí es desestabilizar toda Latinoamérica. Contraproducentes. No, y desestabilizar toda Latinoamérica. ¿Para dónde va esa gente? O para los países que están al lado. ¿Y cómo tú vas a controlar esa frontera que no trasieguen, por donde se pasa de todo? Oro, droga, armas, dinero. Complicado. Eso no es tan fácil. Estados Unidos no tiene ejército para controlar eso ahora mismo. Ni dinero tampoco. Pero vamos a seguir hablando de eso cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Estamos teniendo la intermitencia de YouTube. Excúsennos, señores. Es un tema técnico que hay aquí. Bueno, pero ya tenemos, a pesar de eso, aún así, tenemos nuestros oyentes que están ahí pendientes. Muy leales. Y siguiendo lo que comentamos y lo que hablamos. Ahí estaba Homero Bruguera, que nos escribe acerca del libro Overthrow, de Stephen Kinzer. Exactamente. Overthrow. Sí, un magnífico libro que lo... Overthrow es un análisis de varios golpes de Estado, sí. donde una de las principales conclusiones es que lo importante en un golpe de Estado es la hoja de ruta. Sí. ¿Qué se va a hacer?
donde hay de cabeza en un régimen sin una hoja de ruta clara, lo que viene después es un caos absoluto. Entonces hay muchos casos ahí sí. estudiados. El libro está en Amazon. Dice un régimen, un siglo de cambio de régimen desde Hawái a Irak. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no hay un tema? Entonces, siguiendo con el tema de Venezuela, eso también es un caramelo para Trump, porque obviamente recuerda que el stronghold de Trump está en la Florida. Sí. Y llevándose a Venezuela, se lleva a Cuba, que está ya tambaleando. Sí, que le va a producir adeptos, que ya lo tiene, pero lo va a fortalecer más. Que además, Cuba es el arquitecto de lo que hay en Venezuela. ¿Vale? Claro, es el librito cubano que se hizo ahí. Ahí se hizo todo lo que los cubanos querían hacer con dinero en su territorio, porque en Venezuela había dinero para hacer. Había dinero cuando Chávez instituyó todo eso. Para implementar todo eso. Y obviamente la influencia cubana es grandísima. Las misiones médicas, o sea, todo eso, los cubanos fueron los que armaron bueno, de hecho tiene la misma sigla. Las estructuras de esos comités. En Cuba son los comités de defensa de la revolución y en Venezuela se llaman colectivos de la defensa de la revolución. Comité colectivo, son CDR igual. La misma cosa. Y eso mismo, el SEBIN es el G2 cubano, que es el servicio de inteligencia. Que es un servicio de inteligencia, señores, muy eficiente. Claro. O sea, ese servicio de inteligencia cubano llegó a armar operaciones que llegaron a engañar a la CIA, pero operaciones también. Sí, claro. Y a impedirlas. Hay una operación de esas que simularon, o sea, entrenaron a un tipo como si fuera un general venezolano para negociar como si fuera un disidente. Para negociar con la CIA, para identificar a quienes más estaban en el complot y entonces hacer una de las purgas que se hacen ahí frecuentemente, que eso lo hacen los cubanos a cada rato, o sea que tienen fíjate, cuando lograron contratar a un famoso diplomático norteamericano para que le provea información dentro del gobierno norteamericano. Es porque esas instituciones funcionaban perfectamente bien, con unos niveles increíbles de efectividad. Los servicios de inteligencia cubanos hicieron varias operaciones en donde se simulaban ser. Yo recuerdo un piloto que desertó con un avión cubano y que después fue acusado de espionaje. Y hay hasta películas sobre eso. Así que esos servicios de inteligencia son todavía eficientes. El problema es que en Cuba no hay más de dónde sacar. Y las cabezas y los cerebros están diezmados ya por la edad. Claro. Pero funcionó. Sí, pero funcionó. Siguen ahí, siguen esos regímenes funcionando perfectamente. El otro tema es que en septiembre, como cada año, se va a celebrar la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, nosotros hemos comentado antes sobre las declaraciones de jefes de Estado europeos que han mostrado su intención de reconocer al Estado palestino. Entonces, hay un temor entre los aliados de Israel, y puedo contar solamente uno, que es Norteamérica, Estados Unidos, que teme que en esa asamblea se dé un consenso y que se pase la moción de reconocimiento del Estado de Israel, porque no es lo mismo que las mociones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en la que varios países tienen
el poder del veto. Es decir, pueden vetar, no importa. Estados Unidos puede vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General no. En la Asamblea General pudiera pasar, teóricamente, que se inicie el proceso de reconocimiento del Estado palestino. Sí. De hecho, en esta Asamblea General lo que se plantea es que tanto Yemen como Palestina, como otros países, tengan un puesto preferencial en la Asamblea General. ¿Qué pasa? Estados Unidos y por ejemplo, uno de los invitados principales es Abbas, que es el líder del Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, que es el líder palestino de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, que es otro alterno a Hamas. Pero se invitó o se anunció que se invitaría a Abbas a la Asamblea. Estados Unidos responde negándole la visa para que no pueda, primero declarando que no está de acuerdo con eso, y segundo, impidiendo la entrada de ese señor a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades de que ahí se dé un reconocimiento del Estado palestino en esa Asamblea General? Y lo que está pasando también en el territorio de con los asentamientos ilegales. Completamente. Le han dado con banda a eso. El ahora. territorio de Cisjordania se han acelerado los asentamientos, el desplazamiento de población palestina y asentamientos que están prohibidos en el orden internacional, y las incursiones que sigue haciendo Netanyahu en Gaza, destruyendo todo. Ahí oímos una noticia en donde se metieron en un túnel y lo destruyeron completamente bajo el pretexto de que ahí habían cámaras de vigilancia de Hamas y que ese era un punto que ellos utilizaban para vigilar. Esa situación mantiene su mismo curso y su misma velocidad. Netanyahu recibió a una funcionaria de la Organización de los Alimentos, para los Alimentos, que no es la FAO, pero es el Fondo Mundial. El Fondo Mundial de Alimentos, correcto. Un saludo a José, que se integra. El Programa Mundial de Alimentos. World Food Program, sí. El PMA. El PMA. Exacto. Entonces, recibió a esta funcionaria e inmediatamente salió de esa reunión donde la funcionaria le reclama, obviamente, la crisis que existe en Gaza, y salieron muy cortésmente, se saludaron y todo, e inmediatamente salió de esa reunión Netanyahu acusando a esa funcionaria de que estaba mal representando a esa organización. O sea, que era misrepresenting. O sea, diciendo ella no es representativa, ¿verdad? Así que así andan las cosas. Hay que decir que después de todo este escarceo, que están prácticamente las puertas de Ciudad Gaza, los israelíes rescataron 2 rehenes muertos. Todos los cadáveres de los rehenes que tenían ahí lo consiguieron en esta incursión. En esta nueva incursión. Entonces yo creo que es pírrico todavía el resultado. Todavía. Para mí ellos van a tratar de hacer todo lo que sea antes de que el mundo se... No, ya declararon la zona como zona de combate peligrosa. O sea... Le están diciendo a todo el mundo que se vaya. Que se vaya, que van a entrar. No, y están yéndose. Se ven en los... El objetivo es enviar a toda esa población o fuera de ahí o hacia el sur. Al sur, para que se vayan por Egipto, por la puerta de Rafah. Ahora, eso es un drama, señores, eso es un drama. Ahí están configurados, yo lo he dicho varias veces, incluso aquí, varios crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el catálogo entero de crímenes está ahí. El desplazamiento de poblaciones civiles, la limpieza étnica, el tema de dejarlo pasar hambre a propósito. Sí. Es decir, son acciones. Y los ataques. Son acciones que están
prohibida por las convenciones internacionales que regulan los escenarios bélicos y por las convenciones internacionales, de la cual muchas de ellas, o la mayoría, Israel no forma parte, pero, por ejemplo, la Convención de Palermo sobre crímenes de lesa humanidad y crimen transnacional. O sea, ahí hay de todo. Lo cual parecería que quedaría impune en una solución, ¿verdad? Pero bueno, no hay foro para... en algún momento ese comportamiento similar, obviamente más sistemático, más espeluznante y que tuvo un resultado, evidentemente, en términos de pérdida de vidas humanas mayor, pero fue lo que se dio en la Alemania nazi. Pero tú sabes que en la Alemania nazi ese ordenamiento con el que se procesó a esos militares, a los que ejecutaron todo eso, no existía. Eso se hizo después. Claro. Se legisló después y se le aplicó a ellos. No, por supuesto. Incluso tú sabes, tú y yo que somos estudiantes de Derecho Constitucional, lo hemos sido y somos estudiosos de ese derecho. Hay esa gran discusión, bueno, que el derecho positivo, es decir, la ley escrita, independientemente de las consideraciones filosóficas, que es lo que trae el nuevo constitucionalismo, ¿verdad? Por eso se habla de que la Constitución es una norma de textura abierta, es decir, sujeta a la interpretación en función de esos parámetros. Y que tiene diferentes tipos de enunciados, principios, valores. Claro, o sea, en función de valores, sí, principios, lo que se llama un sistema axiológico, ¿verdad? De valores éticos y morales que deben definir la interpretación de las reglas y de los principios y de los valores establecidos en la Constitución. En este caso eso no existía. El positivismo es la exegesis, es decir, el cumplimiento al pie de la literalidad. De la letra, la literalidad de la ley. Entonces, muchas de estas acciones que cometieron los nazis no estaban proscritas. Al contrario, algunas de ellas estaban claramente establecidas, ¿no? Era parte del derecho positivo de Alemania. Se podía. De los famosos juicios de Nuremberg. Hay varias series. Películas también. Hay una película muy famosa, se llama Nuremberg, que ahora se está haciendo un remake que va a salir en los próximos meses. Los debates de la argumentación de esa película. Eso es, para los estudiantes de Derecho Constitucional, les recomendamos una joya esa película Nuremberg, que relata los juicios que se dieron en esta ciudad alemana a los antiguos jerarcas de nazis, ¿no? Y se torna relevante porque en esa película, en esas creo que en el dramatizaciones... en el remake, Russell Crowe actúa como Göring. Ahora, en el remake que no ha salido. Hermann Göring. Es interesante ahora ver, bajo la visión de lo que está pasando hoy, ver esos juicios que se hicieron antes. Me imagino que la mandaron a edición la película. Pues, completamente. Debe haberse manejado. Debe haberla reeditado para que... Porque la versión original, no, o sea, no ha salido la nueva, obviamente. No. Pero se ha hecho, este es el segundo remake de la versión original. Pero de verdad que yo sin verla, te voy a decir, vean la original. Sí, claro. Siempre la primera versión es la mejor. No, y que además es hecha en un ambiente de menos manipulación. Manipulación, porque últimamente todo se maneja y hay versiones diferentes. Porque déjame decirte que a pesar de que es una película muy vieja, yo creo que de los años 60, esa 50 y tanto, ¿verdad? Sí. A pesar de que es una película muy vieja, la argumentación es muy crítica. Sí, con lo que se hizo ahí. Con lo que se hizo en los juicios. Claro, con lo que... Yo la vi recientemente porque en la maestría de Derecho Constitucional, en la materia de Derechos Fundamentales, nos asignaron ver la película. Yo la vi en la pandemia. Muy buena película. Sí. Original, esa era que la original. Recomendamos que vea la original para que pueda ver entonces los Miren, es una película blanco y negro, viejísima. Hay gente que se duerme porque por la dinámica un poco lenta, pero la argumentación es muy, muy profunda. O sea, y sobre todo para nosotros los que estamos en ese mundo del derecho y de la filosofía del derecho y demás. Entonces, el comportamiento de los israelitas y sobre todo de Netanyahu. Te parece bastante a lo que así como los judíos exigieron, ¿verdad?, el ajusticiamiento de los nazis que colaboraron con el régimen de exterminio, con la acción de exterminio
que llevó a cabo Adolf Hitler, yo pienso que la solución final de Eichmann. Sí, hay argumentos suficientes para someter igualmente a Netanyahu y a otros, ¿verdad? Eso creo que no eso lo no veremos. va a suceder, pero hay argumentos, es lo que te Argumentos quiero decir. sí, hay muchos. Eso no va a a yo lo sé, pero Pero a Milosevic en Yugoslavia, por menos que eso, lo condenaron. Sí. Lo que se está dando ahí es una cosa, usted puede tener que los terroristas, que los yihadistas, que secuestraron. Oye, pero lo que se está dando ahí es una cosa espeluznante. Sí. Nada más que ver esos videos cuando llega la cierto. ayuda humanitaria, cuando algún niños. país llega. Y esos niños, los niños. O sea, Precisamente eso es lo que va y dice Cindy McCain, la del Programa Mundial de Alimentos. Le menciona, es que habían todos los argumentos de antiterrorismo que tú quieras, pero la población está muriendo de hambre y cuando van a buscar alimentos son tiroteados. Tienen miedo de buscar Porque alimentos. imagínate, tú tiroteas un hospital, matas 5 periodistas y tú mismo dices que es un accidente. Sí. O sea, No, que esa es la excusa. esa es la el única algoritmo calculó Sí, claro, que eso claro. era un colateral. que han matado 200 y pico de periodistas ahí en ese conflicto. El conflicto donde más periodistas han muerto en décadas. Ahí hay un tema con la derecho internacional en contra del uso de plataformas que decidan los objetivos. El Lavender y el Gospel. El Lavender y el Gospel, hay una normativa internacional, de derecho internacional, que prohíbe que se le pase a una plataforma inhumana o no humana la decisión. ¿Y tú quieres de una convertir- cuestión más inhumana que un humano El tratado. entrenado para eso? O sea, para arrancar cabeza ahí. Eso es así. Sin ningún tipo de criterio. Hay que decir que no son los israelitas, señores, porque yo tengo muchos amigos y la comunidad israelita aquí en el país es muy, muy provechosa para el país y muy... Son un pueblo admirable. Admirable. Claro. Es el gobierno de turno que hay mucha disidencia interna o mucha inconformidad con ciudadanos israelíes que están en contra de eso. No, porque Israel no es un país políticamente homogéneo. No. Y de hecho, creo que el 25% de los ciudadanos israelíes son árabes. Sí. O sea, ahí hay una Sí, pero nosotros conviven. tendemos a decir todos los palestinos son terroristas, Exacto. todos los israelitas son Bueno, Pero asesinos. sabemos que no es así. No es así. Pero cuando uno habla de un conflicto, habla de Rusia y Ucrania. Habla Correcto. y no todos los rusos están de de acuerdo, Haití, ni todos los República ucranianos Dominicana, tampoco. Y hay ucranianos que son prorrusos. Claro. Sí, no, y rusos que son pro-ucranianos. Lo digo porque nosotros dicen, ustedes defienden mucho a los... Bueno, tú sabes que el pensamiento, el cerebro es una Binario, máquina Es de binario. construir atajos y es binario, todo se divide en dos. Sí o no, bueno o malo, grande, chiquito. Eso es- Planteamientos absolutos todo el tiempo. Claro, Exacto, claro. porque así es que está entrenada. Tú no, la tú no evolución recuerdas lo que humana. decía, tú no recuerdas lo que decía Buellón Carvajal. Sí. Decía que el dominicano lambe o ataca porque no analiza. Una de dos, ¿verdad? Es una de las dos. Bueno, ahí hay una publicación del Programa Mundial de Alimentos que sacó un reporte del hambre en el mundo. Y el lugar donde mayor hambre se está pasando en el mundo entero es Sudán. Ujú. Nosotros lo mencionamos mucho. Un conflicto aquí. olvidado. Conflicto olvidado porque no le interesa a nadie Ujú. lo que está pasando Ahí ahí. no hay pero nada, es parece que no hay nada. El primer foco de hambre mundial es Sudán y el segundo es Gaza, ¿verdad? Es obvio. Pero el tercero es el Congo y hay otros más. Pero los tres primeros son Sudán, Gaza y el Congo, donde hay un hambre que, de acuerdo a ese informe del Programa Mundial de Alimentos, el hambre mundial ha aumentado después de una trayectoria de décadas disminuyendo. Y en los últimos 5 o 6 años ha aumentado. Eso es preocupante. Parecería como que estamos retrocediendo y involucionando de nuevo como humanidad. Así Ujú. que eso es así. Yo pienso que podemos escuchar a nuestros
Bueno, sí, vamos a tomar un par de llamadas, vamos a poner los números ahí por si quieren llamar. Sí. Así que adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, ahí estamos. Abiertos a recibir sus llamadas cuando gusten. Sí, lamentablemente la transmisión está un poco fallida. Sí, está teniendo problemas con YouTube. Pero bueno, entonces, el conflicto de Sudán, donde han muerto varios cientos de miles de personas, es una muestra de que, siempre lo hemos dicho aquí, el principio nietzscheano, ¿no? De que la moral es cuestión de estética. Sí, la estética de la moral. Si tú matas una cucaracha, tú eres un héroe, y si matas una mariposa, eres un villano. Sí. Entonces, la moral es cuestión de estética. Si tú matas un perrito, sobre todo si es bonito y pequeño, tú eres un abusador, pero si tú decocotas un pollo, tú eres un tipo que tiene hambre. Exactamente. Tiene hambre. No que hay que decocotar mucho pollo. Como la legislación se estimula el decocote. La legislación se ha ido... Y el pollo se cría en campos de concentración, donde se le pone una lupa que no duerme y come el día entero. Exactamente. Y los cerditos que son muy bonitos también. La verdad es que la legislación ha ido adaptándose a eso, a defender los animales, y puede darse el caso de una sociedad. Hay un derecho, hay toda una materia, una rama. Hay una corriente. El derecho de los animales y el derecho constitucional también. El animalismo, la corriente ideológica. Vamos a esta llamada. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buen día. Mira, a ver, te voy a pedir un favor. Yo estoy todo el tiempo, el canal 23, yo vivo aquí en Mirador Norte, por Villamella, y el canal 23 no se está viendo. ¿Tú no sabes cuál es la razón? Bueno, es bueno que usted haya llamado y lo haya reportado para que... Sí, porque estamos en Sol. No sabemos, pero aunque pertenece al mismo grupo de Telefuturo. El grupo mismo, el grupo de medios de Telefuturo. Sí, estamos en RCC Medios. Y lo busco. Sí, pero Telefuturo es parte del conglomerado. Sí, pero yo lo busco y no entra. No entra. Voy a investigar lo que pasa. Bueno, vamos a investigar, ya está ahí hecha su tengo reporte. 4 días que no lo veo. Sí. Y yo soy lo que es por la mañana y en la tarde de José La Luz, en la noche también. Sí. Pero no bueno, sé. Y los sábados de nosotros. Claro. Y correcto, entonces en una de esas vainas entró en el 29. En el 29 y después se fue y jamás en la vida. Bueno, perfecto, gracias, está hecho su reporte. Pues sí, entonces, bueno. ¿Dónde era que íbamos? Estábamos a Telefuturo, Canal 23. El asunto de los animales, que se puede dar una sociedad en donde hayan deficiencias para la atención a los humanos, sin embargo haya una normativa que defienda a los animales. Hay gente, hay perros que viven mejor que mucha gente, ¿tú oyes? Sí. Lo tratan mejor. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Y bueno, con todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que deja ver es que el ser humano y el mismo planeta va en decadencia. Y yo creo que los seres humanos no van a poder arreglar esto. Bye. Bueno, parece ser el asunto que hay un tema de ciclos, que la historia ha demostrado que la humanidad se maneja en ciclos. Y cuando tú tienes un ciclo ascendente de conquistas humanas en torno a la dignidad humana y a las condiciones humanas, inmediatamente después viene un ciclo de declive. Y luego ese mismo declive da origen a otro ciclo de ascendencia y de mejores condiciones. Buenos días. Tú sabes que la amenaza grande ahora que enfrenta la humanidad es precisamente el descenso de la población. Completamente. Ahí hay un tema que si no es a través de un artículo que salió esta semana de un prestigioso doctor en Harvard que dice:
su meta debe ser no morir en los próximos 10 años. Trate de no morir, así se llama el artículo, trate de no morir en los próximos 10 años. Pare de morir. Porque si usted logra no morir en los próximos 10 años, lo más probable es que llegue el momento en donde la reversión del envejecimiento se logre revertir en los próximos 10 años. En teoría tienen que congelar el balón por 10 años. Congelar el balón hasta que logremos llegar a un punto en donde se pueda revertir el envejecimiento y entonces ya no tengamos un índice de mortalidad tan grande. Porque de no ser así, estamos dirigidos hacia una extinción por falta de relevo generacional. Los niveles en los que nos estamos reproduciendo no llenan las expectativas y va cada vez más en el problema es que estamos durando mucho y naciendo poco. Sí. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Sí, Primitiva, un abrazo para ustedes. Adelante, Primitiva. Sí, 2 preguntas. Un saludo para el pueblo dominicano también, ¿qué pasa? Claro. ¿Creen ustedes que el señor, ¿cómo es Barbecue? El tigre de Jimmy Cherisier. Sí, ¿creen ustedes que él está de verdad que se va a retirar y que sé yo? ¿Y creen también ustedes que Estados Unidos invadirá Chávez, no, al señor Maduro, a Venezuela? Gracias. Denme la respuesta que quiero oírla de su voz. Gracias. Gracias. Bueno, yo no creo que Jimmy Cherisier se retire del ejercicio, ¿no? Porque él se vende como un líder político, ¿no? Ideológico en Haití. Entonces a mí no me parece que él vaya a deponer eso, porque no, a menos que no hayan condiciones para que se le garantice una participación política, que es lo que él evidentemente ha buscado. Sí. Entonces no me parece a mí que él vaya a deponer su fortaleza, que radica en las armas. Esa es una. La otra es ya eso lo hablamos, lo de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. Nosotros por el momento lo vemos poco probable que suceda por las condiciones, el costo político, social, económico, las condiciones del territorio, el tamaño del territorio y sobre todo la dificultad para trazar una hoja de ruta que garantice ahí una transición en términos pacíficos y que no genere un caos mucho mayor del que hay. Donde eso se ha hecho en Irak, después de matar a Saddam Hussein, hubo una guerra civil. En Libia, después de matar a Gaddafi, hubo una guerra civil. Y donde quiera que eso se ha hecho, esos países se han atrasado 20 y 30 años y se han armado conflictos que son interminables. Entonces, a mí no me parece que eso sea... Y tenemos la experiencia criolla con el magnicidio de Trujillo. Sí. Miren lo que pasó después. Entonces, donde la transición no está clara y la hoja de ruta posterior no está clara, es difícil que se ejecuten operaciones de este tipo. Ya tenemos suficientes referentes históricos de eso. Mira, vamos a saludar a Emilio Ernesto Filpo, que siempre está ahí, nos habla y nos está preguntando por Andrei Parubi, que es un líder de la derecha ucraniana que fue asesinado hace poco, día 30, ayer. Sí. Hace pocas horas fue asesinado a tiros. Uno que era una figura clave de la derecha política de Ucrania, fue jefe del parlamento, presidente del parlamento ucraniano, y que además se figuraba como un posible candidato a sustituir a Zelensky. Bueno. A pesar de que no hay, oficialmente no hay candidatos, porque eso no se ha iniciado, pero se vislumbraba como una posible figura importante en Ucrania y fue asesinado a tiros. Zaluzny está en el exilio, no, en Londres. En Londres. Y ahora Parubi lamentablemente perdió la vida en este incidente. Así que la ayuda buena la para relevancia es importante porque los posibles sustitutos de Zelensky
se van achicando. Claro que sí, reduciendo opositores, las recetas rusas. Las recetas. Sí. A pesar de que son ucranianos. La ensalada rusa política. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Perdone que me faltó, se me quedó una pregunta importante. ¿Por qué entonces los Estados Unidos aparcar, vamos a decir, si el término es viable, los barcos que se dice que tienen ahí en el puerto de Venezuela? Gracias. Bueno, eso también lo dijimos ahorita. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Déjame bajar la radio. Sí. Bien. De Santiago. Adelante. Mira, yo pienso que más que felicitarlo a usted, debo de felicitarme yo, porque sí. este programa, y para mí es como una universidad de la geopolítica, ¿verdad? Y debo de felicitarlo porque ustedes tienen un programa que vale la pena uno sentarse a escuchar. De verdad que sí, los felicito grandemente. Bueno, gracias. Y ojalá hayan más programas como este, porque de verdad que uno oye tanta porquería en la radio que uno ya ni la aprende, pero esto es como una universidad. Bueno. Me alegro que ustedes tengan y los felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos que irnos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa, este paneo semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, ¿por dónde que vamos? Bueno, se va a celebrar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde ya China tiene preparado el escenario para recibir a los miembros de esa Organización de Cooperación de Shanghái, que como dijimos al inicio... ¿Lo van a recibir como recibieron a lo de la Unión Europea, que lo subieron en una guagua? Para nada. Todo lo contrario. A Ursula von der Leyen, la pobre... La humillaron. Pero ella debe estar acostumbrada porque le ha pasado como 3 veces. Primero le pasó en Turquía, en un momento que no le dejaron silla. No se pudo sentar. Le pasó en Estados Unidos. Y ahora Trump la sentó en un pupitre casi, en la Ecualota. Es decir que eso Ursula von der Leyen tiene que estar acostumbrada a eso. Lo que no va a pasar, eso no va a pasar con esta cumbre que ha llenado muchas expectativas porque es una organización, se creó en el 2001 con la idea de reforzar la seguridad de la zona y de ayudarse mutuamente, una especie de símil de la OTAN europea, pero para esos países del sur global. Supuestamente se hacen los defensores del sur global. Y el sur global son los países Latinoamérica, África, que no tienen ese desarrollo. Y entonces llegan los paladines de China, India, Rusia, a varios países. Los BRICS. Una especie de BRICS, pero recuerda que los BRICS son económicos. Una naturaleza económica. Lo pones en China. Sí, claro. De acuerdo a la naturaleza de la formación de los BRICS, es una agrupación económica. No, yo sé. Pero lo económico viene lo militar. La cooperación de Shanghái no es económico, aunque sí se va a usar y se está usando para eso, pero de acuerdo a la constitución de esa agrupación hay un término y hay cláusulas de seguridad, ¿verdad? Y de integridad. Y es gratis la seguridad. Entonces, esos países... O sea, la cooperación en materia de seguridad no se puede establecer en dinero. Pero Estados Unidos está si China le suple un barco lo que pasa es que eso o un cohete pero Estados Unidos está dando o cátedra, una AK-47 bueno, eso siempre va con una asesoría anexa. Y la 25ª con chinos que van a instalar la 25ª por ejemplo, la República Dominicana acaba de recibir un patrullero norteamericano. Bueno, eso es parte del ejercicio que hablamos inicialmente, que pusieron uno en San Juan
Y aquí, bueno, entienden que aquí pueden regularmente poner uno son también. unos barcos viejos que los Estados Unidos sacan, la mayoría tienen 30 años de servicio. Te lo venden. Y te lo venden que a precio módico, pero una cosa que ya tenga 30 años en uso, usado, hay que ver si real efectivamente hay algún concepto de cooperación en eso. Sí, esta es una organización, es un grupo, es un bloque, ¿verdad? Como dice, hace varios años aceptaron a Irán. Los líderes, los protagonistas de este encuentro, de esta cumbre, que va a ser en Tianjin, China, son India, Rusia y China, ¿verdad? Por razones obvias, Pakistán también es parte de esa organización. Hay unas 10 países, 20 países y 10 organizaciones internacionales que son parte de esa organización y se van a ver en China. Y aquí llega el tema de que la política exterior de Norteamérica con los aranceles está reagrupando a otras organizaciones que pudieran estar separadas o no pudieran estar tan cohesionadas. Sí. Sin embargo, esa política de aranceles está motivando que se reagrupen y que tomen relevancia organizaciones como esta. Aunque debo decir que esto tiene un precedente, eso no se creó ahora, a raíz de los aranceles de Donald Trump. No, tiene 2001, y eso se creó en el 2001. Que las estrategias de los chinos son a largo plazo. No son coyunturales. China, evidentemente, que tiene un rol estratégico y principal en esta iniciativa de seguridad global y es parte de su esquema de continuar ese camino hacia el liderazgo global, ¿no? Hacia constituirse en la primera potencia en materia económica, en materia de seguridad y en materia de influencia en el mundo. Y ya China tiene intereses importantes en países como Venezuela, en países como Nicaragua, en el Pacífico, ese acuerdo en el este de Asia, ese acuerdo de libre comercio que suscribió con las naciones de Asia y el Pacífico, es decir, que se constituye hoy en día en la zona económica más importante en materia comercial del mundo. Y yo creo que esto es parte del ejercicio de los chinos de continuar reafirmando su liderazgo global. Es lo que digo, que la política norteamericana que sirven para un propósito hace que esos países... Donald Trump radicaliza. Sí, a todos alrededor de él. El radical radicaliza. Pero el asunto de la... no es casual que Irán entre ahora, después que le mandaron... 2 B-25, no, y que además, 7, no sé cuántos B-25. Sí, pero que Irán está reaccionando. Y lo bombardearon. Irán está reaccionando al tema de Nagorno-Karabaj. Donde ya Estados Unidos le instaló una zona una zona económica especial en Georgia, que es la frontera, está al norte de Irán. Y entonces es lógico que los iraníes traten de buscar refugio con sus amistades. Es decir, que si antes estas organizaciones que existen desde el 2001 no tenían ningún tipo de relevancia y las reuniones, esta es la 25ª cumbre, no tenían ninguna importancia y a veces países que ni iban, en esta ocasión esa política la está reagrupando, la está consolidando y revisten relevancia ahora frente a esto, porque ¿quién es el objeto de las sanciones impuestas a Rusia, al petróleo ruso? Es India, ¿verdad? Porque Donald Trump dijo si Rusia vende a todo el que le compre a Rusia, yo lo voy a sancionar. Aunque hay un tema que sobre eso de los aranceles, vimos una corte de apelación ayer. Sí. Que lo declaró que tiene que pasar por el Congreso. Tumbó prácticamente. Principio de legalidad en materia tributaria. Exactamente. Se mantiene, porque se mantienen los aranceles, pero está en discusión de que sí debe pasar por el Congreso antes de imponer esos aranceles, porque hay una invocación de una ley. Exacto, de una ley de emergencia que es lo que permite que el presidente, pero eso de manera provisional y en virtud de que del 47. Lo que pasa es que son varios. En materia también de migratoria, Donald Trump ha hecho lo mismo. Son varios tipos de. Son varias bases. Una legislación de emergencia
para... Lo que hemos dicho aquí, que tiene un staff de expertos Sí, que claro. busca la forma de llevar a cabo todas las Pero para pretensiones, bypasear ¿no? la institucionalidad, es decir, no para ir al Congreso, para que Donald Trump para lograr. opere como un nuevo dictador, es decir, a Pero base de fíjate que lo que está decretazos. buscando son O como si hubiese un sustentos. estado de emergencia, de Eso está excepción en buscando Estados sustentos. Unidos. Exacto, porque hay tres o cuatro legislaciones que son en las que él se basa. Claro. Hay unas que son de para Pero están países diseñados para esquemas de obviamente, estado de emergencia. y para países hostiles, O para estado de conmoción interior o una situación Exactamente. extraordinaria, no para el uso ordinario, que es lo que lo está aplicando. países que están en guerra, ¿entiendes? Eso, el espíritu de eso es ese. Entonces lo que ha dicho esta corte es Que no que cumple los con poderes los de parámetros. emergencia no facultan al presidente a reescribir la política comercial de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, eso no se puso de forma general. Incluso violando, porque Donald Trump viola acuerdos, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio y se nos ha aplicado un 10% de arancel en violación al acuerdo. Unilateralmente. De manera forma unilateral. arbitraria. Un acuerdo que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, es decir, sobrepasando la autoridad congresual. Así es. O sea que evidentemente... Eso es lo que dice esa decisión. Sí. Que, al utilizar esos poderes que se conciben para estados Eso se llama principio de la legalidad en materia tributaria. Claro. Los impuestos tienen que ser establecidos por el Congreso, la forma de su recaudación eso y es las así. exenciones fiscales también. Entonces ahí eso va a tener que ir al Congreso. Obviamente el Congreso es de mayoría republicana. Ahí no habrá problema, aunque va a haber que discutir eso. Porque Que se es va a parte, yo te discutir. venía escuchando, parte del tema con Venezuela es la posibilidad de perder en las elecciones de noviembre de medio término Claro. el asiento de la Florida, Sí. que con lo cual los republicanos perderían la Cámara de Representantes. entonces, si tú le o das sea si tú le das ese caramelito ese cubano, parqueo de esos portaaviones ahí es parte de una estrategia más que militar y digamos, yo también coincido en que ellos no van a invadir Venezuela, es una estrategia política de cara a las elecciones de noviembre, que están ahí. Claro. ¿Y qué tal? Las elecciones de medio término, noviembre, en 2 meses. Y que Yo- ambos oye, yo tengo una- partidos yo tengo una se tesis están muy preparando, particular. Se están preparando con Oye, ese barco no va a salir de ahí hasta noviembre, te lo digo yo. el Mira, gerrymandering, mi el gerrymandering que mi están posición haciendo particular es que el objetivo de eso es Cuba, no Venezuela. también. Los cubanos Pero o que Cuba. Venezuela. Cuba. Oye, Terminar de tumbar al no me al parece régimen tampoco. cubano, que no hay luz, ya en Cuba no hay luz. Ya Pero o sea, Cuba ya- hace tiempo que no hay luz ni no, nada. pero y los lo de cubanos ahora, aceptan esa vaina. pero lo de ahora Hay que es cerrar a Cuba y apagar la luz. Sí. Y no hay comida y hay muchísima precariedad. Y los cubanos que lo de ahora es peor, porque el problema es que van 3 generaciones que han nacido en la sí, revolución. pero el ¿tú me entiendes? tanquecito de oxígeno que le pasaban era de Venezuela Sí, de y ya eso está cerrado. Y de Ellos- Rusia, y ellos ya se aguantan. le acabó. El otro tema Exacto. es que la Florida está venezualizada. Recuerda que O Rusia, sea, Putin fue y habló con oye, Trump. el otro tema, hay 2 poblaciones que tienen un peso específico en la Florida. Lavrov. Después de los cubanos son los venezolanos. Los venezolanos Sí. han conquistado la Florida. Por la migración, el tema también del estatus migratorio de asilo que se Los le ha venezolanos dado. que se fueron, ¿verdad? Que son los que adversan al régimen de Maduro. Por supuesto, igual que los cubanos que Claro. están allá, que son los que adversan al régimen La cubano. gente de lo de Radio Mambí. Entonces, la brava, sí, WHK, QA. Oye, La QA. Tú prendí esa vaina y salía Radio Mambí, la brava. Tú salías de ahí a buscar una yola para ir para La Habana a tumbar Fidel. Cuando tú veías eso. Pero ninguno. Viendo 20 a Macanosa. 24 horas en esa vaina, de que levantaban. Pero ya ni fuerza tienen, porque ya. Pues ya están viejos, ya Fidel se murió. No es lo que decía que No, los. y que están Ya son viejos. americanos. Lo que tú dices que están viejos, ya los hijos son gringos, Sí, no o le sea, importa esa vaina. Nunca en su vida han ido a Cuba. Ni tienen nietos ni grandes tienen ya. un vínculo ni nada de eso. Lo que pasa con los dominicanos también, que cada día más todavía, evidentemente, hay mucha gente de primera generación y eso. Pero los de segunda generación pierden el vínculo con el país. Es así. Tú decías de esas legislaciones que el staff de Donald Trump está utilizando. Hay una información interesante con respecto a una mina de cobre que es la mina Resolution Copper en Arizona. Resolution Copper es una mina de cobre
Recuerden la importancia del cobre en términos mundiales, junto a los materiales y tierras raras, materiales raros. Eso le costó el poder a Allende. Esa es Cobre. vital, el cobre es vital para todo lo que es tecnología es vital. Y resulta que esa mina de cobre está Suerte que es muy abundante. debajo, en este caso es abundante, pero se necesitan unas cantidades tan altas que hay tanto cobre, pero la producción del cobre no es suficiente. Por eso Esa tú ves que mina, el cobre no tiene un precio de cotización, es barato. Sí. Porque es muy abundante. pero es parte de los componentes que se requieren. Muy para útil sí desarrollar. es, pero abundante también. Bueno, entonces hay una mina de cobre que Donald Trump la ha declarado como parte Estratégica. de la ley de producción de defensa, ¿verdad? Como cada material, ya lo vimos en la pandemia, cómo declaró las mascarillas en un momento determinado, apelando a esa ley de producción de defensa, para la defensa, en donde hace obligatorio e impide que esa mina, que salgan de ahí materiales para otro país. Esa mina está enclavada en un territorio apache, que es un parque nacional de los aborígenes locales. ¿Qué le importa a Donald Trump esa vaina? Correcto. Pero ese parque estaba prohibido, está limitado a la producción, y explotar esa mina implicaría abrir huecos de hasta medio kilómetro hacia abajo. Es decir, hacer hoyos ahí. Por lo tanto, explotando y destruyendo ese parque el hábito nacional. de los apaches. El hábito de los apaches. No le importa. Y entonces, él es un piel pálida. lo importante para él es la producción de eso. Claro. Y lo que está logrando en términos de la productividad que tenga esa mina. Es interesante. Vamos a ver si hablamos en los próximos programas de eso, porque es un buen ejemplo de lo que Donald Trump está haciendo a nivel de toda la economía norteamericana, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Debo Está decirte que la incidiendo. economía norteamericana, que iba a crecer un 1%, va a crecer un 3%. Correcto. O sea, está dando resultados. Y ya la económica de Reserva Donald Federal, la Reserva Federal está cediendo a bajar el tipo de Pero porque interés. creció la economía. Creció, pero está Y complaciendo. eso es positivo para nosotros también, porque si la Reserva Federal baja la tasa de interés, aquí también el Banco Central pudiese... Tiene mayor margen para maniobrar. Aunque ahora hay una situación de devaluación del peso, que realmente bajar las tasas en ese contexto no es saludable, porque implicaría más pesos y preocupante en la economía y una mayor devaluación, o sea, una presión hacia el alza de la tasa de cambio. Y preocupante lo de la devaluación de ahora, porque se está dando en un contexto donde los 81 mil millones de pesos de encaje todavía no han salido todos a la calle. No, quedan 39 mil, me parece. Exactamente. O sea, que han salido 42 mil millones. Exacto, de esos 42 mil, y mira... Pero se ve que una buena cantidad fueron a buscar dólares. Sí. O sea, son operaciones financieras, más que de generación de inversión y de generación de positivo. ¿Por qué? Porque no es positivo. No es positivo porque no se está logrando el objetivo. No, primero no se genera el objetivo de dinamización económica. Y segundo, te genera un incremento del costo de la economía, porque esos pesos están buscando dólares, por eso hay una escasez de dólares. No hay dólares en el mercado. Subió. Y las cotizaciones estuvieron hasta el 64 por 1. En pocos días hemos visto que el dólar de 59 o sea, el peso, perdón, de 59 por 1 se ha devaluado hasta 64 por 1, y eso es bastante preocupante, sobre todo es muy buena noticia para el sector turístico, para el sector de zona franca, para el sector exportador, ¿verdad? Pero para... Que recupera de un modo u otro el impacto del arancel de 10%. Pero para el resto de la economía, que depende de los costos de la economía, que depende de importaciones, que para los que tienen consumo para la clase en dólares, media, para los dominicanos que van al supermercado y la que sé yo. No, y la inestabilidad. Pues evidentemente que le genera un
una presión inflacionaria importante. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los pollos, los cerdos, las vacas se ensamblan en la República Dominicana, porque el maíz, el sorgo, la cebada, los componentes que forman parte de la alimentación son todos extranjeros. Y hay un tema del déficit eléctrico que sube también. Claro. Porque las sedes facturan en pesos. O sea, la mejor medicina para el mantenimiento. Y el subsidio en dólares. La mejor medicina para la economía es la estabilidad. De tasa de cambio, estabilidad de la tasa de interés, estabilidad. En un escenario de estabilidad hay crecimiento económico, vienen las inversiones. Y la gradualidad. Y claro, o sea, en cualquier escenario la gradualidad. La volatilidad genera crisis económica. Porque ¿qué fue lo que pasó en marzo aquí? Que subió muy rápido el dólar. ¿Entiendes? Estaba todavía dentro de los rangos proyectados, pero estaba subiendo muy rápido. Entonces hubo que... Por ejemplo, de esos 81,000 millones, el propio Banco Central dice están disponibles 39,000. O sea, diciendo, no lo hemos inyectado porque tenemos que jugar con la política económica en el sentido de controlar la masa monetaria para evitar que esta corrida devaluatoria pues sea mayor, ¿no? Incluso, no dudes tú que el banco esté interviniendo en la próxima semana con inyecciones de dólares a la economía para tratar de por lo menos estabilizar esta espiral devaluatoria que se ha dado esta semana. El problema es que la devaluación de aquí no es porque no hay dólares. Aquí hay dólares. Especulativa. Tiene un componente especulativo. Y en marzo aquí se tomaron unas medidas. Vamos a invitar al sábado que viene a Luis Manuel Piantini Mioni, que no hable de eso. Él sacó un artículo muy bueno, Los cuentos chinos de la economía. O sea, todas las mentiras que se dicen. Cuando él estuvo aquí habló de que esa subida de dólares, claro, que son especulativas básicamente. Y especulaciones de las mismas instituciones financieras. No, y él dijo aquí que iba a bajar, y de hecho... Pero un país donde la banca tiene declara beneficios de 24%. O sea, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Claro, la utilidad del sector financiero. O sea, porque... exacto. El sector financiero porque eso es una comisión que tú ganas por trabajar el dinero de los demás. Pero y tú te ganas un 24%. Pero no te vayas más lejos. Declarado. No te vayas. Hay que ver lo que se queda en la contabilidad creativa. Pero no te vayas más lejos. El sector, yo creo que este debe ser uno de los pocos países donde el gobierno va a buscar impuestos adelantados a los bancos. Impuestos, no préstamos, no, impuestos. Pues claro, porque se gana. Y los bancos se lo dan. Claro. Pero es porque es uno de los pocos países, ojalá tú busques ahí en Google cuál es el promedio de rentabilidad de las operaciones financieras a nivel global, que tiene un 24% de rentabilidad. Exactamente, o sea, se lo ganan todos. Un 5, 6, exacto, 7. Un spread. Un 24, imagínate tú. Bueno, ¿qué podría salir mal? Bueno, tenemos que ir a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien. Encuentro e interrogatorio, un paneo con agilidad para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces vamos... pedimos disculpas nuevamente por el estado de la transmisión en la página de Sol también. Hay un plan contra Paneo. Vamos a ver, no se sabe. El asunto es que hemos tenido en las últimas semanas esa situación. Esperemos que se resuelva. Si hay que hacer algunas inversiones, que se hagan, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos como al noticiero. Le pedimos a nuestros oyentes que sintonicen en la página y oigan el audio, que ese audio no se cae, es más constante, el audio solamente, en la misma página de Sol. Así que para los que oyen este programa en diferido, pues vamos a tratar de sacar el video y a subir el video de estudio, no el de la transmisión. Bueno, ahora vámonos con el noticiero del frente local. Noticiero popular. No, era Radio Mil Informando. Radio Mil Informando. Del frente local. Popular era de Rafael Corporán de los Santos. Del frente local. Ampliando. Pues sí, entonces vamos a hablar un poco del patio, José. Yo estoy preocupado por lo que estoy viendo, de verdad. Porque, ¿qué te preocupa? Vamos a ver.
Bueno, me preocupa que la semanal se ha convertido en una tiradera entre el lápiz y Mozart, donde el presidente... O sea, el lápiz sería Leonel, ¿verdad? No sé, pero... digo yo, porque el lápiz consciente se supone que tiene una letra limpia, es más, ¿verdad? Es más intelectual que los demás raperos. Y es que aquí hay un lápiz que no es consciente. Lo que pasa es que es la casa de la semanal. Así, exacto. En vez de la casa de los focos. No, pero mira, la Casa de los Foques ha roto récord de audiencia. Todos los récords. Sí, todos los récords. O sea, es la primera. La semanal no la ven ni 5,000. De YouTube de la República Dominicana en vivo que rompe el récord del 1,000,000 de personas conectadas. No, pero 1,000,000. Leí en estos días que tenía 1.6 millones. Y de permanencia por mucho más tiempo también. Un saludo a Chanel. No, y a Santiago Matías, sí, hay que reconocerle. Hay que reconocerle a los Foques. Sí. Visionario. Ha cambiado la forma de comunicar. Chanel de la Rosa, que lo sigue, un hombre tan serio y con temas tan serios. Porque la gente seria. Donde tuvo 1,000,000 de 600,000 personas conectadas. Pero hay serios. Se conecta gente seria también. Y además tú lo mencionaste, la Casa de los Foques. Señores, tú lo viste en algún momento. Eso es un fenómeno, eso es una realidad. Nosotros somos personas que tenemos un nivel de educación por encima del promedio. Hemos tenido el privilegio de acceder a academias locales, internacionales y educación posgrado y todo eso. Pero es un fenómeno que no es local solamente. Claro. Es un fenómeno mundial. Óyeme, mis hijos lo ven. Sí. Eliseo, tú lo ves. No me digas de que tus hijos lo ven. Tú lo ves. No, de verdad. Eso es una manera de decir que tú... De verdad, yo no lo he visto. O sea, tú no sabes lo que hay. No, yo sé de qué se trata, pero no me he sentado a verlo. Tampoco. O sea, tú no has visto ni en Instagram los cortes. Bueno, los reels que me llegan. ¿Tú no viste que la Gigi le jaló los moños, Crucita? No he visto eso. Ni que Carlos Montequio ahora agarró y le quería dar trompada. Por favor. No he llegado. Vi una pelea de Cristian Casablanca. Entonces creo, digo, no ¿cómo que llama el moreno que está ahí? Tú debes saber. Bueno, pero yo vi una pelea de Cristian Casablanca, de boxeo, una cosa. Pero bueno, el punto este es un programa que tiene oyentes y usuarios que no se escuchan, que no están preparados para esa conversación. No, pero Luis, eso es un fenómeno. Es que hay que hablar de todo. Es un fenómeno social. Ignorar eso. No, porque no hay que ignorarlo. El análisis filosófico. Se va a reír para abajo de la alfombra. Podemos hacer un análisis filosófico de lo que está pasando. Sí, también, hermano. De eso se trata. Sí, pero viniendo de nosotros no podía hacer otro análisis. Aquí la gente no oye música urbana, pero tú vas a una boda en el country y en la hora loca lo que ponen es eso. Y todo el mundo lo canta y lo baila. Claro. ¿Tú oyes? Con las mismas letras parte de la doble moral explícitas, con las mismas letras explícitas. A la misma letra explícita. Se oye en la 42. Claro, lo mismo. Y le gusta un poco de mala palabra. Al tigre, el tigre de la 42 le gusta lo mismo que el que va al country. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa es que aquel, el que va al country sabe que existe Beethoven. Sí. Y aquel nada más. Y Mozart. Mozart por la paz. Para poder mantener la sociedad de doble estándar que nos gusta vivir, o sea, decir que no escuchamos eso y lo escuchamos en Condivo, como ahora tú te pones los AirPods y nadie sabe lo que tú estás oyendo. Pues bueno, diremos que no hablaremos de eso, vamos a hablar del IMAE, del índice manufacturero. Pero hay una frivolización. De actividad económica. Eso es lo que vota. Hay una frivolización de los temas que está, yo diría que está diseñado para que sea así. En esta época todo está frivolizado, los grandes líderes de Occidente, porque eso no pasa en Oriente, señores, eso no pasa. En China no oyen dembow. En la tierra del TikTok, donde nació TikTok, que fue en China, el TikTok que nosotros conocemos aquí no es el TikTok. Otra cultura. Es que es otra cosa. Por eso le digo que es Occidente. Es otra sociedad, exacto. Es Occidente. Y es pero nosotros estamos en Occidente. Sí, pero es un proceso que hay que estudiarlo porque hay que defenderse de eso. Porque si no, terminamos nosotros con los mismos niveles de intelectuales bajos. Porque la población, que la población se está convirtiendo y se está idiotizando. La gente, los jóvenes, se está idiotizando. Efectivamente. Escuchando el real, ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos se llamaban
el scrolling. Otra sociedad, el scrolling, otra sociedad idiotizada, la norteamericana. Imagínate si la sociedad... Y con un bajo nivel cultural y con una sociedad que produjo... unos niveles de educación bajísimos. No, y deteriorándose. Y deteriorándose, porque cada vez que miden, salen peor. Pero esos programas de entrevistas en donde esas personas no pueden mencionar un solo país de Europa. Pero señores, pero no se vayan más lejos. Nosotros cuando en los 90... De una cámara oculta de Shallow People, creo que se llamaba, había una. Sí. Pero, en True TV, una vaina, yo no sé, cuando la gente veía telecable, yo no veo telecable, eso no existe, ahora es streaming, todo. Había unos canales especializados en esos videos. Sí. Y había un programa que se llamaba, creo que era Shallow People, o sea, gente... funny videos. Entonces le preguntaban a la gente dónde queda Canadá, y la gente, en Asia, o sea, cosas pero elementales. Nosotros en los 90, ¿qué veíamos? Al final de los 80, Jerry Springer, que era la gente peleando. Una cosa asquerosa eso. Una vaina, pero eso es lo que nosotros veíamos. Entonces Laura, tú vas a criticar... La señorita Laura. Exacto, sí. Entonces tú vas a criticar a los focos porque se cayeron a trompar Cristian Casablanca y Crazy Design. O sea, es que el deterioro tiene muchos años. Muchos niveles. Y nosotros veíamos eso. Cambia de medio. Nosotros veíamos eso y estudiamos, hicimos todo lo que hemos hecho. No es lo mismo. Está bien que no es lo mismo, pero el deterioro... Y la letra de doble sentido y la vaina. Será lo mismo, por eso tú tienes ya casi 60, yo tengo 50. Para nosotros no es lo mismo. Yo discutía, nosotros no es lo mismo. Discutía un tema laboral con una persona que estamos viendo una situación que en una época una persona de 50, 55 años no tenía espacio laboral ya. Se tenía que preparar, si no tenía trabajo, probablemente no lo obtuvo. Porque la gente duraba, no lo iba a obtener, la gente duraba más. 65 años. Sí, pero lo que está pasando ahora es que esas personas que hoy tenemos más de 50, estamos preparadas mentalmente para mantener una institución y una compañía cuando el relevo que viene detrás el relevo que viene detrás no está ni quiere ocupar esas posiciones. No tienen las destrezas. No tienen las destrezas. Hay un artículo de The Atlantic que nosotros lo leemos, no lo perdemos. Sí. Yo te lo envié. Sí, yo lo vi. Que habla del impacto de las inteligencias artificiales en la educación. Habla de que los muchachos, los niños ya a temprana edad están utilizando inteligencia artificial para producir sus tareas y sus deberes. Y los profesores, en menor medida, están utilizando inteligencia artificial. Claro. Ahora, el debate ético... El pensum está hecho con inteligencia artificial. Ahora, todo está hecho con la ética. Pero los contenidos, hermano, tú sabes la gran cantidad de gente plagiando que hay en este país, en el mundo, pero en este país... la cantidad de artículos de opinión que se están escribiendo con inteligencia artificial. Legislaciones. Ahora, hay un debate ético que plantea ese artículo, que yo lo invito a que lo busquen. Ese artículo plantea un debate ético en donde se valida o el pensamiento ético o la eficiencia. Y nos estamos decantando por la eficiencia. Claro. Y estamos dejando el pensamiento crítico a un lado porque la inteligencia artificial nos permite ser eficientes, pero no críticos. En el plano político. Tú puedes dar un buen resultado inmediatamente. Hay un politólogo argentino. Pero la parte del pensamiento crítico todavía, porque la inteligencia artificial tiene un nivel. Hay que entrenarla. Recuerda que cada pregunta que tú le haces a Grok o a ChatGPT termina con ¿quieres profundizar sobre X o Y? O sea, en la medida en que tú la vas orientando hacia el conocimiento que tú quieres descubrir. Pero y tú cada vez menor el esfuerzo crítico que tú debes hacer. Pero cada vez hay menos espacio para ese esfuerzo crítico. ¿Por qué? Porque te está dando tanto contenido y tanta información que llega un momento en que ¿qué tú vas a cuestionar? Tú no cuestionas nada y dices que sí. Y el problema sobre todo cuando tú no tienes las herramientas del otro lado para cuestionarlo. Nuestra generación creó el contenido del cual se alimentan las inteligencias artificiales. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la generación que utilice la inteligencia artificial no tenga ninguna conexión con ese contenido que ya una generación pasada creó?
Y ahí es donde está el detalle. No es que la de ahora no está creando nada. No está creando ni está conectada, porque probablemente cuando tú la utilizas, José y Eliseo, tú estás conectado con ese contenido. O sea, cuando yo la utilizo, yo la corrijo. Eso no es así. Sí, y tú puedes llevarla. Búscamelo en tal sitio. Tienes una conexión. Yo creo que ya la conversación está llegando a un punto donde vamos a caer en lo filosófico y esotérico, y vamos a empezar a visualizar el mundo del futuro y la conciencia propia de la inteligencia artificial. Yo creo que no hay terminaremos conectados a una matriz probablemente si seguimos hablando. Noah Harari tiene una campaña. No es inútil el esfuerzo porque la cosa va por ahí. Noah Harari tiene una campaña en contra o de advertencia. Además, Luis dijo que hay que tratar de no morirse en los próximos 10 años. ¿verdad? Correcto. Que es la única salvación para la extinción de la humanidad. Oye, mira una película, o sea, Matrix. La capacidad de ver el futuro de los muñequitos que veíamos cuando éramos niños y las películas. Ajá. Oye, Matrix, que es una película del año 2000, me parece. O sea, de 26 años atrás, donde no existía la inteligencia artificial, ni el Internet, ni las redes sociales. El Internet sí, pero bueno, no estaba desarrollado como está ahora, pero no existían las redes sociales ni nada de eso. 99, más. Mira, 99. Mira cómo hoy tú estás visualizando la posibilidad con el desarrollo de la inteligencia artificial y demás, de un mundo, digamos, hasta controlado por la máquina, ¿no? Utópico. Claro, pero cada día menos utópico. Cada día más real. Claro, yo le invito a la gente que le pregunte a la inteligencia artificial si ella puede desarrollar una conciencia propia. Te va a decir que no. Sí. Porque está programada, diseñada por humanos y que los humanos le ponen los parámetros. Pero el día que esta gente, ese sistema aprenda tanto... Noah Harari, esa es una de las alertas que Noah Harari está hablando. Claro, de las alertas. Y sin regulación. Entonces son cosas descabelladas. Le invito a ver la última Misión Imposible, que explora también esa posibilidad de una inteligencia superior. José, tú hablaste de Matrix, pero hay un grupo de científicos que está casi demostrando que nosotros vivimos en una Matrix. Eso se ha dicho. Es decir, que ya hay demostraciones casi científicas. Yo digo casi porque hay elementos ahí que... Por eso te dije que estábamos casi llegando... Ya sí es verdad. A la parte filosófica. Ya sí es verdad. A la física cuántica. Ya fue verdad. A la teoría de Cuerda. A Michucaco. No, todas esas teorías tienen sus fallas, ¿verdad? Claro. Tienen sus fallas, pero tienen sus elementos parten de un elemento científico. Como todo, porque hay un grupo de científicos que está estudiando y tirando números para demostrar que vivimos en una realidad virtual, en una Matrix. Y cualquiera pensaría que en el 99 dijimos, pero vamos, eso es una ciencia ficción. Vean una serie en Netflix que se llama Infinito. Sí. Se ha demostrado que el universo es un patrón. Sí. A través de la fotografía y el multiverso. Se ha demostrado que el universo que conocemos se repite. Es un concepto. No, que se repite. Como una Matrix. En planos. Es decir, que lo que tú ves en las películas, de esos planos que se hacen repitiendo, que se repite. O sea, que no es verdad que es infinito. Minecraft. Lo que hace que se repite. Es un Minecraft. Que se repiten los patrones y se van. Así que cuando tú llegas ahí, se expande un poquito más para que puedas seguir. Pero replicando una parte del propio universo que ya estaba antes establecida o creada, lo que sea. Pero en el universo es nuestro aquí. Sí, mientras tanto vamos a vivir nuestra matriz, que yo creo que es importante que nosotros la analicemos. El universo nuestro se discutió esta semana quién hizo un politécnico en Bochillo. Ajá. Si fue el presidente Medina o fue el presidente Abinader. Mira cómo nosotros volteamos la hoja, ¿no? De discutir eso, vamos a hablar que caemos la Universidad de Bochillo. De una altura muy alta. Sí. Caemos. Que quizás no es de tan altura, porque es relativo todo. Un golpe. ¿Qué te puedo decir? O sea... Además, como todo es una simulación, a lo mejor. Sí. Puede ser que alguien simule más que otro. Y el monorreal.
¿Un monorriel nuevo? O sea, ¿qué tú crees? Porque de eso? antes era un metro y ahora se llama monorriel. Sí, pero el gobierno no puede Pero lo terminar más grande, el kilómetro señores, 9. El gobierno a mí me terminó da el 9 risa. ya. A mí me da risa estos anuncios porque no anuncian nada. No, anuncian lo mismo 5 veces. Exacto. Ya el monorriel es parte de los planteamientos del plan de gobierno. El monorriel era un proyecto, no sé si ustedes recuerdan, de Lisandro Macarrulla. Se paró porque él salió del gobierno, la licitación y la cosa. entonces ahora se anuncia el monorriel, que no se ha licitado. Que lo iban a licitar en el 2023, que no cuando iba a la reforma, no, pero no se hizo. Que se ha definido ahora una ruta. ¿Pero noticia cuál es? Básicamente, no, la noticia es la misma, no hay ningún avance. Por eso yo... La noticia real, si tú analizas el tema, es que el gobierno dominicano en 5 años de gestión no ha avanzado un ápice en la construcción de uno de los proyectos que desde el primer día anunció, desde la transición, desde el Hotel Cervantes. Yo oigo a Luis Abinader hablando de la construcción del monorriel. El Cervantes no, de la... sí, ahí se instaló el gobierno. De Obando. El Hostal Nicolás de Obando, perdón, que Cervantes, ¿verdad? El Hostal Nicolás de Obando. El presidente anunciando ahí la construcción del monorriel y ahora se anunció de nuevo 5 años después. Es un refrito, lo que se llama en materia noticiosa pero y de periodismo, refrito. Bueno, porque hay un afán de anunciar cosas. ¿Pero pensar qué? Bueno, aquí hay una situación, Eliseo, de inconformidad de la gran parte de la población que está recibiendo los apagones. ¿Y tú no crees que ir a llevar al presidente a Punta Catalina a ver y publicar esa foto, él viendo ese dashboard, que no tenía ni idea de Por ahí anda una diputada del gobierno diciendo que el principal error del gobierno del PLD fue la construcción de Punta Catalina. Y hay un video del presidente alabándola en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y dicen ellos mismos, dice Celso, dice el ministro de Energía y Minas, que Punta Catalina es la joya de la corona del sector eléctrico, que es la que entra primero en orden de mérito porque es la que produce más barato, le genera $200 millones de beneficio al gobierno todos los años. Presidente, en la Asamblea Nacional. Genera más de 700 megavatios que sirven para cubrir la demanda de energía, sobre todo cuando el gobierno no ha construido una sola planta térmica. Se va a poner en operación ahora, creo que a finales de este año, Manzanillo con 426 megavatios. ¿Qué privada? Aquí es cuando nuestros oyentes dicen que estamos parcializados en contra del gobierno. No, yo le voy a decir a nuestros oyentes que dicen que estamos parcializados. Perdón. Sí. Le voy a decir a los oyentes que dicen que estamos parcializados. Que ciertamente, porque uno es parte uno es parcial con sus ideas y sus planteamientos. Ya tú no eres parte de ningún partido, exacto. Nosotros estamos tan parcializados como el que dice que Pero la economía dominicana ha crecido en los primeros 7 meses del año apenas un 2.4%. Y eso usted lo está sintiendo. ¿Y el año pasado creció cuánto? El año pasado 5 y pico, pero en enero del año pasado creció 4.7, este año creció 2.3. En febrero creció 7.4, este año creció 0.7. ¿Cuánto crecemos el año que viene entonces? Porque cuando creció 5, lo que pasa es que eso no lo sabe nadie. Lo que pasa es que desde la pandemia no crecemos tampoco. Y la última vez que decrecimos y crecimos poco fue en la crisis bancaria del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces es evidente que hay un problema interno del desarrollo de la política económica interna, porque aquí se dice, uno de los cuentos chinos que dice Luis Manuel Piantini, es cuando se habla del impacto de la crisis internacional en el desempeño económico dominicano. Eso es un cuento chino. Pero claro que es un cuento chino, porque aquí el sector turístico, el turismo va a llegar a 12 millones de visitantes. Está creciendo. Las exportaciones están creciendo. Las exportaciones crecieron un 10%. Las remesas crecieron. Las remesas crecieron un 11%. El oro está a $3.500 la onza. Es un precio histórico. La plata está en el precio más alto del 2011. $40 la onza de plata. Y es la principal exportación dominicana. El cacao y el café tienen precios históricos, que son las principales exportaciones agrícolas de nuestro país. ¿Cuál es el problema externo que está impactando a la República Dominicana? El arribo de inversión extranjera récord, $4.700 millones para este año, que da para cubrir el déficit de balanza comercial, que es de 4.300 millones, y sobran 400 millones de dólares. Entonces dime, ¿cuál es el impacto de la crisis internacional que está afectando a la economía? El problema de manejo. La realidad es manejo interno. La incapacidad en el manejo interno de la política pública. Eso es. Pero bueno, ya nos vamos.
Solo nos queda tiempo para agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirle que con el favor de Dios y que ojalá que se esté arreglado YouTube de que el próximo sábado nos acompañen en una próxima edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol 106.